Y vamos a iniciar. Bueno, antes de iniciar, ¿cómo les ha ido con la lectura de los proyectos que les compartí y con la tarea del Excel que había que hacer del cálculo de la hora solar pico? ¿Cómo les ha ido con eso? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí la han cacharreado? De a poquitos por el tiempo, pero sí. Listo, bien, esa es la idea, que cada quien pues lo vaya haciendo a su ritmo, pero que al fin y al cabo lo haga, ¿no? Profe, buenas Sí, noches, Juan buenas Adrián. noches. Profe, yo tengo una inquietud. Lo que pasa aquí en Medellín, el ángulo está entre 10 y 15. O sea que yo le calcularé ¿cómo le digo? ¿Cómo calcular esa medida como más exacta para yo saber qué ángulo le doy ahí a la página que usted nos dio y sacar como el historial de toda la... ¿Qué Sí, dice? señor. Entonces ahí, ¿se acuerdan que en la presentación pasada había una fórmula? Esa fórmula solamente le estaba pidiendo un ángulo y ese ángulo es el ángulo de latitud. Entonces usted busca el de Medellín, que debe ser muy parecido al de Bogotá. El de Bogotá está en 4 punto algo. El de Medellín en cuánto está, como 6, 5, algo así. 5.7, Eso. señor. Listo. Entonces usted reemplaza ahí en la fórmula ese número y es el que va a ingresar allá a la página del PBGIS. Listo, señor. Eso es. ¿Alguien más ha tenido alguna duda, algún inconveniente? Listo, igual ahí todavía tenemos tiempo para ir trabajándole a eso. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los componentes del sistema, ya vamos a entrar un poco más en materia. Específicamente vamos a hablar de los paneles. Entonces vamos a mirar la parte teórica y al final de la presentación miramos también los datasheets, las hojas de datos de los fabricantes más comunes que podemos encontrar acá en Colombia y miramos cómo se interpretan esos datos. Entonces vamos a hablar sobre los paneles en las siguientes clases. Complementaremos hablando de las baterías, del inversor y del regulador. Entonces los paneles tienen diferentes tecnologías. Tenemos acá los monocristalinos, los policristalinos, los de capa fina y cada uno de ellos tiene este aspecto. Acá nos dicen también acerca del rendimiento, acerca de la eficiencia que va a tener cada uno de esos paneles. Entonces, observemos que el monocristalino es el más eficiente, va a depender también del fabricante, pero estamos hablando en un rango de eficiencia entre el 15 y el 25%. El policristalino está entre un 13 y un 17% y el de capa fina entre un 6 y un 8%. Entonces todos estos valores van a depender del fabricante y también del tiempo, porque sabemos que estos paneles se van a degradar. Ya vamos a mirar esa parte. Esto también pues es dinámico, todos los días están saliendo nuevas tecnologías, sobre todo en China. Ya tienen unas fábricas muy eficientes donde están haciendo estos paneles cada vez mejor a mejor precio, a menor precio. Entonces la construcción de los paneles la podemos mirar acá en este diagrama simplificado. Los paneles los hacen de silicio. El silicio sabemos que viene de la arena. Entonces se hace acá procesos físicos, procesos químicos para aislar ese silicio. Luego que tienen acá el lingote se empieza a cortar en obleas para obtener la parte de la célula del panel. Luego se le hace un proceso de serigrafía, de texturizado. Se le aplican elementos como el fósforo y ya tenemos el módulo fotovoltaico.
Entonces ya se le pone acá la parte del marco, se le hace un laminado, se le pone un vidrio y se obtiene el panel ya terminado. Entonces esta parte del módulo fotovoltaico antes de ponerle el vidrio es una textura muy parecida a una cáscara de huevo. Los que de pronto hayan tenido la oportunidad de mirar un panel viejo, tiene como esa misma textura, que es rígida, pero a la vez es muy quebradiza. Entonces por eso la obligación de ponerle la parte del laminado para que proteja esa estructura. Entonces en todos estos procesos, pues hay residuos que pueden llegar a ser contaminantes. Entonces acá en esta parte es donde hay la polémica perdón, la polémica de la construcción de estos paneles en el tema de la ambiental. Entonces ya después miramos esa parte ambiental cuando revisemos las normas y los estándares internacionales. Porfa, les recomiendo el micrófono para que no hagamos ahí interferencia. Entonces tenemos acá la misma estructura, tenemos entonces el marco, tenemos el vidrio y tenemos el panel. Ahí está desglosado cada una de sus partes. La construcción es algo muy sencillo, se va y lo mira por detrás y va a tener solamente dos cables. Para nosotros conectar esos cables en diferentes configuraciones, la más común es conectarlos en serie. Entonces esa conexión no tiene mayor misterio. Conectamos ahí negro con negro, rojo con rojo. Entonces acá lo importante es no tanto esa parte de la conexión, sino más bien el porqué de la elección del panel que nosotros vayamos a poner. Si es monocristalino, policristalino, bifacial, de capa fina. Esa es la idea. Tenemos entonces acá una vista lateral de eh, cómo están esas células fotovoltaicas conectadas dentro del panel. Entonces acá aparece algo que vamos a mirar el día de hoy, que es el tema del diodo de protección. ¿Para qué va a servir este diodo? Entonces ahorita miramos más adelante un ejemplo del funcionamiento de este diodo. Entonces ahí vemos los mismos elementos, acá el marco, los encapsulantes, la cubierta de vidrio, todos los elementos que hacen parte del panel. Entonces miremos rápidamente cómo es que funciona, cuál es ese principio físico. Entonces, eh, el panel va a transformar la energía del sol, pero la parte visible, la parte de la luz. Estamos hablando de luz. No estamos hablando de temperatura, de calor, sino de luz. Entonces, por eso eh, este prefijo de foto. Foto es referente a la luz y voltaico, pues esa diferencia de potencial que se genera a partir de ese rayo de luz. Entonces este fenómeno se produce en materiales semiconductores como el silicio, que son pues la base del panel solar. Entonces ahí tenemos la estructura. Los que de pronto hayan tenido cursos de electrónica saben que esto es muy parecido a lo que es, por ejemplo, un diodo o un transistor, donde tenemos materiales con diferente carga. Se genera ahí una barrera de potencial y la radiación solar, que es la luz, hace que se exciten esas cargas y se genere una diferencia de potencial y luego haya una corriente eléctrica. Esto obviamente es algo muy simplificado, eso tiene pues más cosas. Y ahorita vamos a mirar un video donde lo vamos a apreciar de mejor manera. Entonces los componentes esenciales del módulo
o del panel son las células o las celdas de silicio. Es la unidad mínima de cualquier panel. Y el módulo fotovoltaico es la agrupación de dichas celdas. Acá nos dice que están conectadas en serie, ya vamos a mirar al detalle cómo es esa conexión. El arreglo solar es el conjunto de módulos, que también lo podemos llamar como un string, una cadena de paneles. Y el sistema solar son dos o más arreglos ensamblados en una estructura y que son interconectados eléctricamente para ser instalados en cualquier sitio. Entonces acá tenemos la estructura más grande que es el sistema solar. Luego tenemos el arreglo solar que son los grupos de paneles. Tenemos el panel o el módulo y ese módulo está compuesto de células. En este caso nos dice que es de 72 células dependiendo del tamaño. Entonces ahí vemos diferentes tamaños y diferentes potencias. Entonces acá está en un rango entre 60 y 120 celdas con una potencia entre 285 y 400 vatios. Entonces la idea es que nosotros vayamos calculando cuánta potencia necesitamos dependiendo de la demanda y dependiendo de las cargas. Entonces más adelante en el curso vamos a hacer un cuadro de cargas para calcular cuántos paneles necesitamos para dichas cargas. Entonces suponiendo que requerimos de una potencia de 1500 vatios, usted puede observar acá que puede poner diferentes configuraciones. Puede poner paneles de diferentes dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ventaja de poner más paneles pequeños en lugar de poner, por ejemplo, dos paneles grandes nada más? ¿O la desventaja? ¿O sería igual? Me refiero a sumando la potencia. Si digamos acá necesitamos 1200 vatios, podemos poner dos de estas dimensiones o podemos poner tres de estas dimensiones. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O cuál pondría usted? ¿Pondría dos grandes o tres pequeños? Dependiendo, profe, pues digamos, la posibilidad de instalación. El espacio. Digamos en una casa, Dependiendo del área. digamos que vaya a ser en el techo de una casa donde el acceso a ese techo no sea tan fácil, que el espacio de pronto sea, me refiero, para subir Por los el, paneles. por ¿Cuáles el serían manejo los de los pequeños, paneles profe, que sería son mejor más de más pequeños. fácil manejo? Sí, señor, exactamente esa es la ventaja que tienen los paneles pequeños. Y por el mantenimiento, profe, diría yo. ¿Por qué, Adrián? Usted en una ocasión pasada dijo que era más fácil reemplazar uno pequeño que uno grande por la cuestión de pronto de costos o bueno, algo así. Sí, señor, Porque sería más fácil reemplazar uno pequeño que uno más grande. sí, señor. Entonces está relacionado sobre todo con la parte estructural, de pronto donde sea difícil el acceso a ese techo, entonces usted prefiere mejor poner unos paneles más pequeños que son más livianos y usted los puede manejar de mejor forma. También con lo que está diciendo Adrián, relacionado con los daños y con las sombras. Entonces ya vamos a mirar esa parte de la sombra porque es un criterio bastante importante a la hora de hacer el diseño. Profe, pregunta, Señor, el tema de repuestos, eso por decir algo, a mí se me llega a quebrar un vidrio de esos, ¿esos se consiguen o toca reemplazar todo el panel? toca reemplazar todo el panel. Y la cuestión también es que, digamos que ese daño que pueda sufrir el panel, eh,
sea cuando ya lleve 5 años de funcionamiento. Entonces, cuando usted vaya y reemplace ese panel por el mismo fabricante, por la misma referencia, ese panel ya va a afectar todo el string, a todos los otros paneles que están conectados a él en serie. Ya vamos a ver por qué, porque esa curva de rendimiento es una curva que se va degradando con el tiempo. Entonces no es lo mismo un panel recién comprado a un panel que lleve 5 años. Algunos de los fabricantes nos ofrecen una garantía entre 20 y 30 años, pero ese rendimiento del panel va disminuyendo. Entonces, lo ideal siempre es tratar de cambiar toda la hilera o todo el string. Sabemos que eso es costoso, em, pero eso es lo que hacen en los parques solares. En un parque solar ellos cambian todo el string. Ya en aplicaciones de pronto de menor presupuesto, ya toca tener en cuenta otras consideraciones. Listo, entonces analicemos acá esta parte de la célula. Entonces vemos que eh, va a tener unas líneas, unos caminos por donde va a transitar esa corriente que está recogiendo. Entonces, este ejemplo es de dos bus bar, estos se llaman bus bar, las que están verticales y las que están horizontales se llaman fingers. Entonces, haga de cuenta que es como unas canales de agua, donde llueve acá y de las más pequeñas se va recolectando a la canal más grande. Lo mismo pasa acá. Se recolecta acá la energía, la corriente pasa a través de los fingers hacia los bus bar y luego esos bus bar se conectan entre sí para recoger toda la energía ya en los cables de salida. Entonces hay paneles de diferentes configuraciones, hay unos que vienen con 5 bus bar, otros con 9, otros con 12 bus bar. Em, Entre más bus bar vamos a tener mayor ventaja. ¿Por qué creen ustedes que hay mayor ventaja acá con mayor número de bus bar? Más recolección de la energía, profe. ¿Más recolección? No, supongamos que recogen igual los tres. ¿Cuál es la ventaja del de 12? Todos recogen igual, ¿Se es decir, cargan más rápido de pronto? ¿Se eh, cargan más rápido? no, no tiene nada que ver con el tiempo de carga. ¿Se acuerdan del efecto Joule? Mayor eficiencia. Sí, es mayor eficiencia, pero ¿por qué, Jonathan? ¿Se acuerda del efecto Joule? Hagamos un recuerdo ahí. No, no, profe, no alcanzo a recordarme muy bien. ¿Quién nos recuerda el efecto Joule? De los cursos que hemos tenido de electricidad básica, que es el efecto Joule. Que tiene que ver con el paso de la corriente a través de un conductor. ¿Qué pasa cuando esa corriente que pasa a través de un conductor es muy grande? A través de un cable, digamos. Profe, ¿será que de pronto, Genera calor. profe, será que de Se, pronto Sí, se Gustavo. disipa. al tener tantos, o sea, pues no se aumenta la resistencia por Listo, el entonces, calor que se... sí, señor, tiene que ver con el calor y con la resistencia del material. Entonces, todos sabemos que un cable se va a calentar. Usted ve que cuando pasa energía a través del cable se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque hay fricción de los electrones al interior de ese cable. Eso es lo que nosotros conocemos como pérdidas resistivas, o sea, el efecto Joule, que es calentamiento.
Entonces acá lo que hacemos poniendo más busbar es distribuir ese calor, porque la corriente ya no va a pasar solamente por 5 sino por 12. Quiere decir que la corriente va a ser menor y va a calentar menos la superficie del panel. Entonces sabemos que el panel funciona mejor a baja temperatura, que puede ser algo contraintuitivo, porque uno dice, no, pongo mi panel allá en La Guajira y yo veo que eso está allá al rayo del sol, eso está produciendo energía, pero en cantidades. Entonces no es el tema de la temperatura la que produce la energía, sino todo lo contrario. Entre más temperatura va a hacer que el panel pierda rendimiento. Entonces acá los fabricantes eh, lo que hacen es aumentar estos bus bar para disminuir la temperatura del panel. Así es como funciona. Listo, miremos esta tecnología de perovskita, que son experimentos que se han hecho, experimentos en laboratorio. Ahorita no está tan comercializada esta tecnología porque todavía está en proceso de evolución, de mejoramiento. Entonces miremos este video. En el video nos explican tanto la tecnología policristalina y monocristalina, y también nos explican ahí cómo es el tema de las perovskite. Entonces miremos el video para que podamos sacar conclusiones. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal A-Tech. Hoy vamos a hablar de la evolución de la tecnología solar. Junto con la energía eólica. ¿Me confirman porfa si se escucha y se ve? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, profe. Listo, entonces La miremos. solar fotovoltaica es la energía renovable más extendida. Su rápido crecimiento está reduciendo los costes y fomentando el desarrollo de tecnologías aún más eficientes. Las cifras muestran el interés de las mayores potencias mundiales, como China y Estados Unidos, por la generación de energía solar. De hecho, el número de plantas en energía solar aumenta constantemente año tras año. Sin embargo, actualmente solo el 2% de la electricidad mundial se genera a partir de la energía solar, y el 90% de esta electricidad procede de paneles solares basados en el silicio cristalino, la tecnología dominante. Aunque es abundante, el silicio tiene inconvenientes relacionados con la eficiencia, la complejidad de la fabricación y la contaminación. Sin embargo, los científicos han revelado un nuevo tipo de célula solar que podría revolucionar la industria, conocida como perovskita. La adopción masiva de la energía solar se debe a sus múltiples ventajas. Una de ellas es su coste. Sin duda, al principio es importante, pero no hay costes adicionales de mantenimiento, pero también su sencillez de instalación, que permite instalarlo en muchas superficies. Por otro lado, no producen residuos de producción de energía ni contaminación acústica. Sin embargo, uno de los grandes puntos débiles de esta energía es su baja tasa de conversión energética. La conversión media de la energía solar en electricidad es del 20 al 25%. A este problema se le suma la contaminación de la fabricación. Una investigación de la empresa estadounidense Swift Solar ha descubierto un nuevo material que podría revolucionar el sector. En particular, podría subsanar las deficiencias de los paneles fotovoltaicos convencionales. Antes de entrar en detalles sobre este descubrimiento, es necesario recordar rápidamente los principios básicos de funcionamiento de un panel solar. El panel solar funciona liberando electrones de los átomos gracias a los fotones. Así, el flujo eléctrico es creado por la fotocorriente. Se necesitan varias células unidas para formar un panel solar. Cada célula fotovoltaica es en realidad un sándwich compuesto por dos obleas de material semiconductor. Las células fotovoltaicas suelen estar hechas de silicio. Para funcionar, las células fotovoltaicas deben establecer un campo eléctrico. Para ello, se produce un campo eléctrico cuando se separan cargas opuestas. Para conseguir este campo, los fabricantes dopan el silicio con otros materiales, dando a cada trozo del sándwich una carga eléctrica positiva o negativa. Así, las partes superior e inferior de una célula solar contienen materiales semiconductores con diferentes propiedades eléctricas. Todo esto crea un campo eléctrico en la unión entre las capas de silicio. Esta es una de las características especiales de este diseño tradicional. Hay una única unión para el campo eléctrico. Es importante saber que existen dos categorías principales de paneles fotovoltaicos: los basados en obleas, conocidos como de primera generación, y los de células de película fina. Los paneles solares más comunes, que representan el 90% del mercado, son de primera generación. La mayoría de las veces están hechas de silicona. Las células de capa fina se fabrican depositando finas capas de películas semiconductoras sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal, y utilizan entre 10 y 1000 veces menos material que las células de silicio cristalino. Estas células de película fina son ligeras y flexibles, pero su eficiencia media es menor. Las células de capa fina pueden fabricarse con silicio amorfo o con materiales más complejos.
como el teluro de cadmio. Pero los científicos buscan tecnologías solares de capa fina más eficientes que puedan utilizarse más ampliamente. Estos materiales se conocen como películas finas emergentes. Actualmente, las perovskitas son las principales candidatas. Este nuevo material semiconductor absorbe la luz con gran eficiencia y también transporta cargas. Por lo tanto, es un material muy eficaz para las células solares. Pertenece a la familia de las películas finas emergentes. Por ello, su particular estructura lo hace ideales para sistemas fotovoltaicos eficientes y de bajo coste. Por otro lado, las perovskitas tienen propiedades intrínsecas como un amplio espectro de absorción, una rápida separación de cargas, una larga vida de separación de portadores, etc. Las células solares de perovskita son, sin duda, la estrella emergente en el campo de la fotovoltaica. De hecho, gracias a sus células flexibles, ligeras y muy eficientes, podrían abrir el camino a una amplia gama de aplicaciones en las que las células de silicio tradicionales son demasiado pesadas y rígidas. La estructura cristalina de la perovskita se descubrió por primera vez en un mineral natural, el óxido de calcio y titanio. Pero las perovskitas utilizadas en las células solares no necesitan ser extraídas de la Tierra. Una perovskita es un material cuya estructura cristalina tiene la fórmula ABX3, donde A y B son dos iones con carga positiva, a menudo de diferente tamaño, y X es un ion con carga negativa. Los científicos se han dado cuenta de que pueden crear una amplia gama de cristales de perovskita artificiales, con la misma fórmula y con propiedades muy útiles. Por ello, utilizan sales de haluros metálicos básicos, como el yoduro de plomo o ciertas sales orgánicas, y lo combinan para hacer perovskitas inorgánicas, orgánicas e híbridas. Se forman a bajas temperaturas. El silicio suele tener que cristalizar a 1400 grados Celsius. Con las perovskitas puede formarse a menos de 100 grados Celsius. Esto significa que se pueden utilizar equipos más pequeños y procesos químicos más estándar. Esto permite formar células solares en materiales como el plástico, es decir, materiales que se fundirían a altas temperaturas y sobre los que se pueden fabricar células solares. Así puedes hacer algo realmente ligero y flexible. Las películas finas de perovskita pueden fabricarse sintetizando una especie de tinta solar y calentándola suavemente hasta que las perovskitas cristalizan, como los cristales de sal que surgen de la evaporación del agua del mar. Esta técnica de evaporación térmica no es la única utilizada. También se pueden fabricar células de perovskita mediante recubrimiento por rotación, serigrafía, galvanoplastía o incluso imprimiendo el material en una hoja, como con una impresora de chorro de tinta. ¿Qué eficiencia tienen las células solares de perovskita? La magia de los cristales de perovskita reside en su capacidad de personalización. Las células solares de unión simple solo pueden absorber una parte del espectro solar, dependiendo del material semiconductor utilizado. La energía luminosa más baja que se puede absorber de un semiconductor se denomina brecha de banda. Un semiconductor no absorbe fotones con energías inferiores al band gap, y la energía útil que se puede extraer de un fotón no supera la energía del band gap. Esto significa que gran parte de la energía de la luz solar se pierde cuando llega a una célula solar de una sola unión. Pero la brecha de banda de las perovskitas puede modificarse fácilmente. Es posible apilar capas de perovskita una encima de otra que estén sintonizadas químicamente para absorber diferentes partes del espectro solar. El resultado es una célula solar que puede generar electricidad a partir de una gama más amplia de longitudes de ondas de luz, lo que mejora la eficiencia de la célula. Así, cuando se apilan dos células solares una encima de otra, se denomina célula solar en un tándem o multijunción. Así, los tándems de perovskita convierten más energía solar en electricidad, en lugar de desperdiciarla en un calor excesivo. ¿De qué porcentajes exactos de eficiencia estamos hablando? Siendo realistas, el 30% es alcanzable, lo que sigue siendo un salto sustancial respecto a lo que vemos hoy en el mercado. La naturaleza de las perovskitas permite también ventajas de fabricación. Por ejemplo, se necesita menos del 1% del material de una célula de silicio para absorber toda la luz solar. En teoría, por tanto, se puede ahorrar dinero, ya que su producción es mucho más barata. Su principal punto negativo es su vida útil, que es más corta que la de los paneles solares tradicionales. Sin embargo, este nuevo material podría encontrar un interesante uso en muchas industrias como la de los autos, los drones, los relojes solares. El principal problema antes de la producción es su masa de estabilidad. De momento, no hemos podido comprobar su eficacia a lo largo del tiempo en condiciones meteorológicas extremas, como las olas de calor, sobre todo porque se sabe que la perovskita es frágil y, por tanto, requiere protección contra las tensiones ambientales. Sin embargo, las empresas South Technologies y Microquanta Semiconductor parecen estar a punto de comercializarlo pronto. La energía solar fotovoltaica es la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo actual, y es una de las principales candidatas para la generación de electricidad libre de carbono a escala de teravatios en nuestra vida. Podría revolucionar este sector a lo grande, si cumple todas sus promesas. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Si te ha gustado este video, danos un pulgar arriba. Si no quieres... Listo. No sé si tengamos alguna observación en el video, en la explicación de los paneles normales y en los de la perovskita. Profe, él decía ahí que lo único negativo que él tenía era como el tiempo de vida. Sí, señor. Pero yo no diría que fuera ¿cómo explico? Algo negativo. Pues tampoco sería positivo porque habría que cambiarlo más rápido. Pero sí sería algo bueno porque, o sea, el mantenimiento es más bajo, pero daría como el tiempo exacto para que uno cambiara esos paneles. Digamos, el panel convencional está en un rango de vida útil de entre 20 y 30 años. Este sería un poco menor, pero la eficiencia sería mayor. Acá está, en pruebas de laboratorio están diciendo que pueden llegar a un 30%, mientras que el monocristalino o el policristalino está alrededor del máximo 25%. El tema también del peso.
que es mucho más liviano comparado pues con un panel convencional porque no tienes la necesidad de esa estructura de vidrio, que es la parte más pesada. Entonces, acá esto es tecnología que va a ir avanzando. Entonces no es lo mismo ir a mirar un panel de hace 20 años con los paneles que tenemos hoy en día. Entonces muy seguramente esa tecnología en algún momento se va a comercializar y pues va a revolucionar todo el mercado. Donde va a haber eh, donde notaremos esa revolución a nivel político y económico más que todo, ¿no? Porque ¿dónde están haciendo esos paneles? Eso no los van a hacer acá en Colombia, ¿no? O en Latinoamérica. O de pronto sí los hacen, pero con todas las patentes y la supervisión de los fabricantes europeos o chinos, que son los líderes en estos campos. Entonces, eh, hay que mirar esto desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista técnico, sino también de sus repercusiones sociales, ambientales, políticas, y cuáles son pues sus impactos. Más adelante vamos a hablar bien de eso cuando hablemos de la CREC, de la UME, de las normas, de, del Acuerdo de París. Todo eso también nos interesa a nosotros porque basado en esa información usted puede tomar decisiones en sus sistemas fotovoltaicos, con el tema de las importaciones, con el tema de los subsidios y con el tema de la comercialización de la energía. Entonces son muchas cosas que tenemos que analizar, entonces vamos poco a poco. No sé si tengamos más observaciones, algo más que añadir. Perdón. Listo, continuemos. Entonces acá tenemos las características del monocristalino. Nos hablan de su material de construcción. Acá nos dice que es generalmente de tipo P, es decir, que es positiva esas capas. Esto hace que eh, sea más económico de construir. Al ser más económico, pues también no va a tener tanta eficiencia como el tipo N. El que es negativo tiene mayor eficiencia. Acá nos dicen que la eficiencia está entre el 15 y el 25%. Tiene mayor eficiencia que el policristalino o el de capa fina. Su color y apariencia es de una superficie negra uniforme. Tiene celdas con bordes redondeados debido al corte del lingote. Tiene un comportamiento térmico, lo que les decía al principio, que esta parte de la temperatura hay que tenerla muy en cuenta. Entonces su rendimiento óptimo va a estar entre 15 y 35 grados centígrados. Tiene una vida útil entre 25 y 30 años. Ya vamos a mirar más al detalle cómo leemos esta parte de la garantía. Generalmente son más costosos que los policristalinos y los de capa fina, debido a que su proceso de fabricación es más complejo y su material es más puro, tiene mayor pureza. Entonces las ventajas claves son la mayor eficiencia, mayor vida útil y mejor rendimiento en condiciones de baja luz comparado con el policristalino. Entonces este policristalino está hecho de silicio cristalino, pero en lugar de tener solamente un cristal, está formado por múltiples cristales de silicio. Ya va a perder pureza. Entonces acá nos dicen cómo es esa fabricación. Se vierte ese silicio en unos moldes y luego se hacen unas uniones. Su eficiencia es menor, estamos hablando entre el 13 y el 17%, debido precisamente a esas uniones que hay entre los granos de silicio. En espacios amplios puede llegar a ser una opción económica. Si usted tiene mucho espacio, pues no le va a importar poner paneles policristalinos, que es lo que se hace generalmente en los parques solares.
aunque esto pues ha venido cambiando. Como les digo, este mercado es muy dinámico. Su apariencia es de un azul intenso, esto debido a la reflexión de la luz. Las celdas tienen bordes rectos que son más fáciles de cortar que el monocristalino. Su comportamiento térmico es similar al monocristalino y en climas calurosos puede perder algo más de rendimiento. También, dependiendo del fabricante, tiene garantías que están entre 25 y 30 años. Son más económicos porque su producción es más sencilla y tiene buen desempeño en climas soleados sin necesidad de la máxima eficiencia. Sus desventajas evidentes son la menor eficiencia, una superficie más grande para la misma cantidad de potencia y el rendimiento ligeramente inferior. Entonces acá lo que les decía, si el espacio no es un problema, usted puede poner los policristalinos, que era lo que estaban haciendo en las grandes granjas y en los grandes parques solares. Pero igual, usted cambiando esta tecnología a monocristalina, pues va a producir mucha más energía. Entonces ellos se dan cuenta de eso, hacen números, proyectan eso a, a largo plazo y se dan cuenta que es más eficiente el monocristalino, entonces lo pueden reemplazar. Eso, como les digo, como son grandes empresas, grandes compañías, se pueden dar eh, ese lujo de cambiar esa tecnología. De pronto en instalaciones más modestas donde el presupuesto no es tan grande, pues ya toca ir a acoplarse más a lo que aguante el bolsillo. El de capa fina em, está construido con capas muy delgadas, que es un material fotovoltaico, sobre todo sustrato de vidrio, metal o plástico. Entonces acá nos dicen cuáles son esos elementos. Utilizan el cobre, el indio, el galio, el selenio, el telurio, el cadmio. Y tiene una eficiencia que es mucho menor comparado a los policristalinos o monocristalinos. Está entre el 13-15%, 9-11%, 6 y 8% dependiendo del material. Entonces algunos han llegado al 21%, pero estos son en condiciones de laboratorio. Su color y apariencia puede ser negro, gris o incluso semitransparente, así como vimos en el video, una especie como de parecido a una radiografía. Tiene la superficie lisa, se puede fabricar en distintos formatos y colores para integración arquitectónica. Es importante esa parte, porque como se puede moldear, entonces se acopla más fácil a cualquier estructura. En cuanto al comportamiento térmico, tiene mejor tolerancia a altas temperaturas que los de silicio cristalino y menor pérdida de eficiencia con el calor. Su durabilidad también está entre 10 y 25 años dependiendo del tipo y de la calidad. Algunos como eh, este material específico tienen resistencias a la sombra y a la suciedad. Esta parte de la suciedad es bastante importante. Y generalmente son más baratos de fabricar. La ventaja evidente es que son más livianos y flexibles. Tienen buen rendimiento en condiciones de calor y baja luz, apariencia uniforme y adaptable a diseños arquitectónicos. Las desventajas: menor eficiencia, vida útil potencialmente más corta y el tema de la toxicidad. Sus materiales pueden ser tóxicos. Entonces, a la hora que terminen su vida útil, el tema del reciclaje también va a ser eh, algo que debemos tener en cuenta. Entonces, acá como dato curioso, tenemos un récord de eficiencia en condiciones de laboratorio de un 21.7%, que puede superar el rendimiento o la eficiencia de paneles policristalinos. Entonces los de tipo P y los de tipo N tienen diferentes características. Lo que les decía, los de tipo N son los que
eh, son más eficientes. Entonces toda la tecnología, toda la producción que se está haciendo actualmente está tendiendo a hacer esta parte de acá, porque ellos ya con con su forma de fabricarlos reducen los costos y tratan de fabricar este de tipo N. Tenemos esta tecnología que se llama PERC. Entonces, tenemos acá una célula convencional y una con tecnología PERC. Entonces, ¿qué hace la convencional? Tiene una capa acá de aluminio y lo que hace es absorber la luz. Entonces, cuando absorbe la luz, esa luz se pierde y lo que hace es calentar acá el panel. Con la tecnología PERC se pone una capa dieléctrica, así como estamos viendo en la imagen, y la luz llega y ya no se absorbe, sino que se refleja. Entonces acá en esta parte del superior, entonces hace este rebote y ya está aprovechando tanto la radiación que viene acá directa como la reflejada al interior del panel. Entonces esta tecnología también eh, está avanzando rápidamente y está bajando también sus costos. Sí, Jonathan. Lo escuchamos, Jonathan. Profe, Señor. sí, señor, una preguntita que me genera que al momento de uno instalar los paneles, estaba hablándonos usted ahorita que hay monocristalino, policristalino y el de capa fina. Sí, señor. Es correcto, ¿cierto? Sí, señor. Digámoslo así, en caso dado, se hace una conexión con todos los paneles de capa fina y se pone a funcionar, pero llega en algún momento donde se quiere meter, bien sea policristalinos o monocristalinos a esa misma conexión que ya hay, si se puede y hasta dónde es útil o no se puede. Sí se puede, pero no es recomendable combinar estas tecnologías por el tema de que cada una de ellas tiene unos parámetros eléctricos diferentes. Y ahorita vamos a mirar cuáles son esos parámetros. Entonces el tema de la tensión, el tema de la corriente va a ser diferente en cada uno de ellos. Entonces cuando hay un elemento extraño en esa conexión, hace que todo el sistema se altere. Entonces no es bueno hacer ese tipo de combinaciones. Lo ideal es que si usted va a poner monocristalino, todo sea monocristalino. Si va a poner policristalino, lo mismo, de capa fina. Ah, ya, ok, Lo ok. mismo con las baterías. Poner las baterías de la misma tecnología para evitar eh, que se desgasten prematuramente. Ok, Entonces, profe. pero ya vamos Muchísimas a ver el gracias. porqué. Ya vamos a mirar el porqué. Ahorita miramos bien los datasheets y vemos por qué sucede esto. Listo, entonces acá en esta diapositiva nos explican cómo es que está haciendo. O sea, es el resumen de lo que dijimos acá en imágenes, está acá en palabras, para que ustedes puedan repasarlo más tarde. Acá nos hablan de los fotones, cómo son reutilizados, eh, de los defectos de la superficie y la generación de más energía con la misma cantidad de luz, por ese mismo hecho de la reflexión. Miremos acá rápidamente el tema de las sombras. Entonces acá tenemos las células que componen el panel. Entonces estos no son paneles, sino son las células del panel. Entonces, perdón, me devuelvo acá un momento. Habíamos visto acá esta. Entonces acá tenemos la vista lateral del panel y tenemos las 4 células, pero hacia el fondo hay una hilera y están conectadas en serie. Entonces cada una de ellas va a tener un diodo de protección. Entonces vamos a mirar para qué es ese diodo. Entonces acá cuando ocurre una sombra, el diodo se polariza en directa.
Cuando el diodo está funcionando en condiciones normales, es decir, que no hay sombra, toda la corriente pasa a través de los paneles. En el momento que ocurre la sombra, se activa el diodo. Fijemos que el panel tiene 4 diodos. ¿Ve? Se activa ese diodo donde ocurre la falla, que puede ser una sombra, puede ser una ruptura o puede ser algún elemento que esté sobre el panel. Se activa, se pone en directa y ya la corriente no va a pasar a través de esa parte de la célula, por esta célula, sino va a pasar a través del diodo. Quiere decir que perdemos esta rama, perdemos esa célula y las que están conectadas a él, pero no se van a dañar. ¿Qué pasa si no le ponemos el diodo? Esa parte, esas células empiezan a comportar como una resistencia. Ya no son un elemento activo que están entregando energía, sino se van a comportar como un elemento pasivo y esto se empieza a calentar y se empieza a dañar. Entonces, esa es la función de ese diodo de protección. Hacer un bypass a esa corriente en el momento que aparezca la sombra. Entonces ya la corriente va en ese sentido y pasa a través de el diodo de protección. Entonces acá vemos cómo funciona. Acá nos muestran las condiciones normales cuando no hay sombra. Toda la corriente pasa a través de las células que pues están buenas, están normales. Acá a través del diodo no hay nada. En el caso de que se produzca la sombra, vea lo que sucede. Ya la corriente viene acá y se desvía a través de ese diodo, porque acá está sombreado. ¿Vea? Entonces, el diodo que estaba anteriormente conectado en inversa, menos y más, se polariza en directa y permite el paso de corriente a través de el diodo para que no dañe estas células de acá o esas celdas. Entonces acá nos ponen un ejemplo y nos pregunta que en el caso de sombras entre módulos, ¿cuál es la mejor orientación del módulo? ¿Cuál sería ahí la mejor orientación? ¿O cuál sería el más nocivo? ¿Cuál sombra? ¿Esta sombra horizontal o esta sombra vertical? La horizontal. ¿Esta sería mejor o peor? Peor. Esa sería peor. Tendría más pérdida ahí en la horizontal. ¿Esta sería peor? ¿Por qué? Sí, señor. La sombra muestra que tiene más pérdida. Que Listo, oculta más celdas. listo. La sombra de las celdas entonces pierde eficiencia. Pero mire lo que está sucediendo ahí. Tiene 3 diodos. Y en este caso se activó un solo diodo. Pero es que ese sí tiene el diodo bypass, o sea que en ese último tramo no se estaría perdiendo la energía. En cambio, en el otro no tiene el bypass. Vea, este tiene, no, es el mismo panel, vea, los dos paneles tienen los mismos 3 diodos y están conectados al mismo número de células. Pero fíjese que acá, en esta parte, solamente está afectando una rama. Es decir, solamente se está activando un diodo. En el vertical estamos viendo que los 3 se afectaron. Sí, señor, porque vea que está haciendo la sombra, aunque en menos... Hizo la sombra en las tres líneas que lleva, la está haciendo en las 3, entonces está afectando los 3 diodos. En cambio, en el horizontal nomás está afectando una sola línea de celdas. Listo, O 2 líneas de celdas, según ahí el esquema. Listo, miremos acá la definición que nos dice. Entonces dice, dado que los diodos protegen líneas longitudinales, en el caso de sombreado en el módulo en posición vertical, todos los tramos presentan células en sombra y por tanto todos los diodos abrirán derivando la corriente. Entonces el diodo de bypass en el módulo fotovoltaico. Entonces si el módulo está en posición horizontal, todas las células sombreadas están protegidas por el mismo diodo, con lo que 2/3 partes del módulo continuarán funcionando de manera correcta.
Entonces acá ambas situaciones pues son graves o son eh, dañinas para el sistema, pero esta es más crítica porque está activando los tres diodos. Quiere decir que estas células están generando energía, pero esa energía se está canalizando y no se está aprovechando. Mientras que acá 2/3 partes del panel todavía sigue funcionando. Entonces, esta de acá sería menos grave. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí, nos toca estar de acuerdo porque pues es matemático y ahí no hay de dónde discutir. Listo, entonces tomemos un descanso. Veámonos a las 8:10 y terminamos con la exposición. Miramos los datasheet y listo. Entonces veámonos a las 8:10. Ya les comparto el nuevo enlace. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Ya nos vemos. Bueno, sí, señor.
Listo, entonces continuemos con la presentación. Me confirmo, porfa, si estamos viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, profe. Listo, Adrián, gracias. Julio. Sí, profe. Eh, Listo, estamos hablando entonces de las sombras. Entonces, este mismo concepto que estamos viendo acá, que sucede con las células, va a suceder exactamente lo mismo, pero con los paneles. Entonces, imagínense que esto ya no son células, sino son paneles. Entonces se le va a poner también acá unos diodos, pero ya son diodos externos. Estos diodos externos van a proteger el string, es decir, esos paneles que usted está conectando en serie. Es el mismo principio. Después miramos bien esa parte. Listo, entonces nosotros podemos conectar estos paneles tanto en serie como en paralelo. Entonces miremos qué características cumple cada una de estas dos topologías, de estas dos configuraciones. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos los paneles en paralelo? Entonces, si tenemos una curva acá de tensión corriente, vemos que cuando tenemos más paneles, ¿qué va a aumentar? ¿La tensión o la corriente? Según esa gráfica. La corriente, ¿cierto? Porque la corriente se va a sumar. Entonces, la corriente que viene de este panel se suma con la corriente que viene del panel adyacente. Entonces, la corriente sale por acá y qué características debe tener este cable. Soportar esa corriente que es superior. Entonces, esta conexión en paralelo lo que tiene es esto, que mantiene constante la tensión y la corriente se suma dependiendo de cuántos paneles nosotros conectemos en paralelo. En serie, ¿qué es lo que va a pasar? Lo contrario, ¿cierto? La corriente se mantiene estable y lo que cambia es la tensión. Entonces se va sumando la tensión, como vemos acá. Entonces de esas dos configuraciones, si usted tiene la necesidad de hacer un sistema simple, un sistema sencillo de tres paneles, ¿cómo los conectaría usted? ¿En serie o en paralelo?
En serie es donde tendríamos la mayor corriente. Sabemos que la potencia de salida va a ser igual, porque la potencia no cambia. La potencia va a ser exactamente la misma. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Si lo conectamos en paralelo, aumentamos la corriente. La tensión es más bajita y la corriente es más grande. Y si lo conectamos en serie, ¿qué va a pasar? Lo contrario, la tensión va a ser más grande y la corriente más pequeña. Ley de Ohm. Sí, señor. Ley de Watt. La ley de Watt estamos aplicando ahí. La potencia es B por I. Mantenemos constante la potencia, tanto en serie como en paralelo. Pero la pregunta es esa. Si la potencia es la misma, ¿cuál de las dos configuraciones me conviene más? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. ¿Por qué, En paralelo. ¿Por qué, Jason? Porque la corriente se distribuye. Sí, si se daña un panel pueden funcionar los otros dos. Bueno, esa es una buena lógica. Si se daña uno, pueden funcionar los otros dos. Profe, en paralelo, no, de pronto, porque me carga más rápido la batería, eso no tiene nada que ver ahí. No, no tiene nada que ver porque la misma salida vamos a tener la misma potencia. Menos consumo de corriente, profe. ¿En paralelo o en serie? En paralelo. Al contrario, Jason. Porque vea, mire bien la gráfica. En paralelo se suman las corrientes. Vea, acá se están sumando la que viene del panel 1 con la que viene del panel 2, hace que esa corriente sea más grande. Mientras que acá la corriente es la misma, porque está conectada en serie, pero lo que se suma es la tensión. Entonces es más conveniente poner el sistema en serie, que es como habitualmente se hace, porque la corriente es más pequeña. Al ser la corriente más pequeña, estos cables que estamos viendo acá son de menor calibre y al ser de menor calibre, ¿qué pasa? Tenemos menos pérdidas resistivas por el efecto Joule, del que hablamos ahorita, y ese cable va a ser más económico, porque es de menor calibre. Entonces tenemos menos pérdidas por el efecto Joule. Entonces es más conveniente conectarlos en serie. Tiene la desventaja que si se daña, si hay una sombra acá en uno de estos, va a afectar todo el string. Pero si nosotros hacemos un buen diseño y garantizamos que no vayan a haber ese tipo de anomalías, esta es la manera correcta de conectarlo. Ya cuando tenemos muchos paneles, donde tenemos una hilera de 10, 20, 30 paneles, ya pues nos toca hacer este tipo de conexiones mixtas, donde tenemos un grupo de paneles conectados en serie en paralelo con otro grupo de paneles conectados en serie, como estamos viendo ahí. Entonces, más adelante vamos a hacer un ejercicio para calcular cuántos paneles podemos conectar en serie, ya en ejercicios numéricos, ya cuando hayamos analizado las baterías, hayamos analizado los paneles, el inversor, el regulador, acoplamos todo ese sistema y hacemos los cálculos. Esa es la idea. Pero para eso pues tenemos que mirar primero estos conceptos básicos de conexión. Entonces hagamos este ejercicio. Tenemos tres paneles conectados, cada uno tiene una potencia de 250 vatios, tiene una potencia máxima pico, cada uno de 30.5 voltios y una corriente máxima pico de 8.27 amperios. Y me preguntan cuánta potencia, cuánta tensión y cuánta corriente hay acá a la salida. Entonces hagámoslo ahí cada uno. Para mirar si estamos en sintonía, si estamos hablando el mismo idioma.
Para complemento esto. Me están preguntando potencia de salida, tensión de salida y corriente de salida. Entonces lo primero que hago es que identificar que el sistema está en serie o en paralelo. En serio. Listo, está en serie. ¿Cuánto es la potencia de salida? Profe, 250 vatios. Entonces, Perdón. Se señor, suman. se suman. Entonces Sí, tenemos 250 250 vatios y como son 3, multiplico, ¿cierto? Esa es la potencia. 750. Atención, Natalia. 750 vatios. Ahora miremos la tensión. Daría 91.5. 91,5. Cada panel es de 30.5. Entonces 30.5 por 3, ¿eso cuánto nos da? 91,5. 91.5 voltios. ¿Y la corriente? Sí, señor. 8,25. 8.27, epa. Como es la misma, vean. Porque La corriente es la misma. la corriente se mantiene por ser un circuito. Exactamente, como es en serie, entonces la corriente va a ser la misma, 8.27 amperes. Entonces esa es la ventaja de esa conexión en serie, mantener este número pequeño, 8.27 amperes. Listo, ahí está la respuesta. Ahora miremos la siguiente configuración. Analicemos cómo están conectados esos mismos 3 paneles y hallemos los mismos parámetros, potencia, tensión y corriente. Entonces la potencia, ¿cuánto nos da? Profe, 750. Entonces son 250 vatios multiplicado por 3, lo que les decía. Si ve que la potencia no cambia, es la misma. 750 vatios. ¿La tensión de cuánto es? 30.5. 30.5 voltios. ¿Y la corriente? 24,8. 8.27 amperios multiplicado por 3. Sí. ¿Cuánto nos da eso? 24,8. 24.8 amperios. Entonces fíjense que este cable ya necesita un diámetro superior a ese, que aguante esta corriente de 24.8 amperios, ¿sí? Entonces este es el inconveniente de conectarlos así en paralelo, porque va a haber acá pérdidas resistivas y también el cable va a tener que invertir más dinero en el calibre. Entonces ahí está la respuesta. Listo, entonces quedó claro esa parte. ¿Alguien todavía tiene alguna duda referente a esto? No, señor. Listo, bien. Miremos esta parte de las curvas tensión-corriente. ¿Dónde nos vamos a encontrar estas curvas? Estas curvas van a estar cuando usted compre el módulo, cuando usted compre el panel, el fabricante le va a entregar esto. Entonces usted tiene que saber cómo interpretarlo. Entonces es una curva tensión-corriente y tiene en cuenta la temperatura de funcionamiento. Entonces volvemos al concepto de irradiancia. Entonces hagamos ahí un recorderis. ¿Qué es la irradiancia? ¿Cuáles son las unidades de medida de la irradiancia? Vatio por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces estamos hablando acá de toda la energía que va a llegar acá en esta superficie, en esta área. Entonces, suponiendo que estos dos escenarios tienen las mismas condiciones, nos vamos a imaginar por un momento que estos paneles son exactamente estos de acá. ¿Cuál de los dos sistemas funcionaría de mejor manera manteniendo la irradiancia constante? Es decir, toda la energía que viene acá en esta superficie es igual en ambos
en ambos espacios. ¿Cuál de los dos funcionaría mejor? ¿El que está acá en nieve o el que está acá en la arena, en el desierto? En la nieve, ¿sí? Sí, señor. ¿Por qué? Porque le va a reflejar más luz. No, señor. El calor no le afecta tanto a los paneles. No porque este Porque panel, no genera tanto. no porque este panel no es bifacial, solamente está recibiendo por encima. No estamos teniendo en cuenta lo que refleja, solamente lo que cae por encima. Entonces no es por el tema de la reflexión. ¿No será, profe, por el tema de la vida útil? Ya que en el desierto van a tener mayor desgaste. No, señor. Por la temperatura. Por la temperatura, ya. Exacto, por la temperatura. Vea que la curva, curvas. Trae como más es la luz del sol. Entonces fíjese que supusimos que son el mismo sistema, el mismo panel y el mismo número de paneles y la misma irradiancia, o sea, les está cayendo la misma irradiancia. Entonces, este sistema va a funcionar mejor de acuerdo a esta curva, ¿vea? Porque va a estar en condiciones de buena irradiancia, pero a baja temperatura. Entonces, el panel va a tener más tensión a menor temperatura, ¿vea? A 0 grados tiene 50 voltios, a 25 grados tiene 45 voltios, a 50 grados 40 voltios, a 75 grados por acá 38 voltios. Fíjese que la corriente es casi que constante. Tiene acá una pequeña variación, pero es una variación despreciable. ¿Qué es lo que cambia? La tensión. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el panel es susceptible a la temperatura y cambia su tensión en condiciones de irradiancia constante. Entonces es intuitivo que en los lugares fríos va a funcionar mucho mejor el panel. Acá en este sistema, ¿cómo haría usted para bajar la temperatura de esto, de ese montaje? Tratar de mantener esa temperatura al máximo, al mínimo, perdón. Usted como diseñador, ¿qué le haría a esto para que no se caliente tanto? Poner algo sobre la arena que evite la temperatura. Podría ser. Aprovechar las corrientes de viento. Sí, el tema, sí, señor Bárbaro, el tema del viento. No le entendí, Camilo, no le entendí la última parte. Donde poner algo sobre la arena que evite la elevación de temperatura. Algún material, no sé, alguna protección. Sí, bueno, acá podemos hacer muchas cosas. Alguien diría, le pongo acá una tubería de agua para que una especie de radiador, pero pues no va a ser eh, económicamente viable. O sea, toca algo que sea económico. Entonces lo que usualmente se hace es mantenerlo a una distancia que no esté tan pegado a la arena. Y el tema también de la inclinación, lo que decía el compañero del viento, para aprovechar mejor esa corriente de aire natural. Tratar de hacer lo más natural posible el sistema para que sea rentable, para que sea económico. Y el tema también de la suciedad, ¿no? Entonces ponerlo acá en un ángulo inclinado para que el panel se autolimpie, digamos de pronto con el viento o con las posibles lluvias que puedan haber en algunas épocas del año. Listo, miremos la siguiente diapositiva. Seguimos con las curvas de tensión corriente, pero ahora vamos a imaginar un escenario donde la temperatura es constante. Y lo que va a cambiar ahora es la irradiancia. Entonces tenemos acá el la primera situación que es irradiancia máxima, acá algo intermedio y totalmente nublado, días nublados. Entonces en este caso, lo que se va a afectar ya no es la tensión, sino la corriente. Entonces la irradiancia repercute directamente en la corriente del panel.
Entonces, a mayor irradiancia, habíamos dicho que el número para hacer este tipo de cálculos es de 1000 vatios por metro cuadrado. Tenemos el máximo nivel de corriente. Y fíjese que la tensión más o menos se mantiene constante. La podemos aproximar. Ya cuando pasamos de 1000 vatios por metro cuadrado a 800 vatios, ya la diferencia es notoria. Ya bajamos 2 amperios, ¿ve? Estamos en 7. Estaríamos en 5. En 400 vatios por metro cuadrado estaríamos más o menos en 3.5 amperios. La corriente sigue constante, es decir, que la potencia del sistema está disminuyendo de manera más pronunciada por el tema de la radiancia, de la irradiancia. Mientras que con el tema de la temperatura puede que tenga acá un poco menos de relevancia. Si hacemos la multiplicación de la corriente por la tensión, puede que acá en este escenario tengamos menos pérdidas que cuando perdemos irradiancia, que es bastante lógico, ¿no? Bastante intuitivo. Si no tenemos sol, pues vea, no hay producción de energía. Listo, entonces esas son las dos curvas iniciales. Ahorita la próxima clase miramos la curva de potencia, que nos va a importar para el tema del inversor. Esta nos importa un poco más por el tema de los paneles. No sé si tengamos alguna observación, algo más que añadir. Listo, entonces vamos a mirar acá los datasheet de algunos ejemplos, de algunos paneles que yo descargué ahí por internet. Entonces vamos a mirarlos. ¿Me confirman porfa si estamos viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, como vimos, tomé un ejemplo de cada uno de los paneles. Tenemos acá el monocristalino de la marca Jinko, que es una marca pues bastante conocida, muy utilizada acá en grandes parques solares que se han instalado. Y vamos a leer cuáles son sus especificaciones, qué es lo que nos dice ese panel, esa hoja de datos. Entonces nos dice acá la potencia, este es de 390 vatios, tiene acá pues varias referencias de diferentes potencias. Es decir, no solamente trae los datos de un solo panel, sino trae un rango de paneles. Entonces este es de tecnología monocristalina y es PERC, ¿sí ve? Que es PERC la que refleja, la que utiliza esa capa metálica para reflejar. Nos dice que tiene 5 bus bar, lo que vimos ahí al principio para el tema de la corriente. Dice que es de alta eficiencia, también acá tiene un performance para el tema de la degradación. Nos habla también del tema de la presión en lugares donde de pronto tenga que soportar granizo o nieve. Y también nos hablan de la durabilidad. Acá nos muestran unos estándares internacionales, estándares como los estándares ISO y los estándares IEC y los estándares UL. Más adelante vamos a hablar de esto más en detalle. Entonces acá nos muestra una garantía que es una garantía lineal, perdón, es una garantía lineal de 25 años. Entonces esta garantía hace referencia a la degradación normal que va a tener ese panel. Entonces fíjese que acá entre 0 y 1 año, es decir, en el primer año, va a tener el panel un rendimiento del 97.5%.
O sea, ni siquiera el primer año va a tener ese 100%. Y luego decrece con el tiempo hasta llegar a 25 años a un número mínimo de 83%. Y luego tenemos acá una garantía de 12 años que ya es del producto por daños acá físicos de la estructura del panel, como el vidrio, el marco, defectos de fábrica. Entonces nosotros contemplamos esta garantía o hacemos los cálculos es con la garantía lineal eh, para mirar en qué momento yo pueda reemplazar ese panel. Si lo puedo reemplazar en 25 años, va a depender de su criterio como diseñador, o lo reemplaza a mitad de vida útil, que es lo que hacen algunas empresas que pues tienen buen presupuesto, tienen un buen colchón financiero, hacen los cálculos y les resulta más rentable cambiarlo acá en la mitad de la vida útil porque sabemos que en 12 años la tecnología y los paneles tienen mucho mejor rendimiento. Acá está la curva de potencia, esta la miramos luego cuando veamos el tema del inversor. Esto nos va a servir para calcular el inversor. Acá nos dan parámetros mecánicos del tipo de celda, sus dimensiones, su peso, el tipo de unión, el tipo de cables que utiliza la salida. Y nos importa también esta parte de acá. Esta parte es importante saber analizarla y saber leerla de manera correcta. Entonces, como les decía, acá al principio, estos paneles vienen en un rango de 390 a 410 vatios para que usted haga el cálculo de su montaje. Entonces acá está el de 390, 395, 400, 405 y 410. Ahí viene la información de cada uno de esos paneles. Nos van a dar valores STC y valores NOCT. Estos valores STC se refiere a valores de condiciones ideales, condiciones de temperatura y condiciones de irradiancia ideales. Y estos valores NOCT se refieren a valores normales o comunes o promedios. Entonces, cuando nosotros hicimos ahí el análisis de las horas solares pico, el que ustedes hicieron ahí en el Excel, vemos que hay algunos picos, esos son los valores, son los momentos donde son condiciones ideales. Por ejemplo, lo que vimos la vez pasada de la pandemia, donde se liberó el cielo de ese dióxido de carbono, de esos gases de efecto invernadero, y incrementó la radiación. Entonces, estaríamos acá en este escenario de condiciones ideales, que es una condición que uno dice puede que nunca pase, pero vea, resulta que sí pasó. Entonces, nosotros tenemos que hacer el cálculo de nuestro sistema con estos valores de acá, porque puede llegar el momento, así sea en un corto periodo de tiempo, que ese panel o ese sistema esté en condiciones ideales. Entonces acá nos dan valores de máxima potencia, nos dan valores de máxima tensión, valores de máxima corriente, y estos dos valores los vamos a tener muy en cuenta porque son los que vamos a utilizar para calcular el inversor y calcular el regulador, que son la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Entonces, cuando miremos la parte del inversor, analizamos cuáles son estos valores y cómo los vamos a utilizar. Acá nos hablan de la eficiencia de este módulo, está alrededor del 20%, 19.88, dependiendo de la potencia de cada uno.
Este ya supera el 20%. Tiene una operación en temperatura entre menos 40 grados centígrados y hasta 85 grados centígrados. Entonces ahí es donde utilizamos las curvas de tensión corriente para mirar en qué temperatura estamos y cuánto va a producir mi panel, de acuerdo a esta información. Acá nos hablan de una tolerancia en potencia de un 3%, y lo mismo acá en la temperatura y en operación nominales. Acá hay que tener también el tema, en cuenta el tema de la nubosidad. Esto es un valor adimensional referente a esa nubosidad. Y también el tema del viento. Entonces ese es un ejemplo de un monocristalino. Veamos, por ejemplo, el bifacial. Entonces el bifacial sí tiene rendimiento por ambas caras. Este es de otro fabricante. Nos dice que la potencia es de 455 vatios. Nos muestra también estas normas internacionales, estos estándares de la ISE, de la ISO, de la UL. Vemos también que la garantía es muy parecida al otro fabricante, de 30 años, el otro era de 25, este es de 30, y también una garantía de 12 años del producto, por lo que les decía, la parte del marco, del vidrio, de las células, la parte mecánica. Y esa garantía también va a ser lineal, va a ser un poco más extendida, ya este fabricante nos da 30 años. Y lo mismo, tenemos acá diferentes potencias, pero es la misma tecnología, es el mismo panel. Nos dan los mismos valores, vean, los valores que son muy importantes para nosotros. La corriente la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Estos valores son trascendentales para nosotros. En esta parte que estamos viendo acá, me dan la información de la cara principal. Y en esta parte de abajo, acá dice, nos dan la ganancia que va a tener el panel por la parte de abajo. Y lo hace en términos de porcentaje. ¿Cuánto por ciento más va a producir ese panel desde la parte de la reflexión, desde la parte de abajo? Entonces ahí aumentan estos valores de corriente y de tensión porque ya vamos a tener radiación directa y radiación reflejada. Y acá tenemos las gráficas que acabamos de analizar. Analizamos esta de la radiancia, analizamos esta de la temperatura. Nos queda pendiente analizar esta de potencia. Esto lo vamos a hacer luego porque con esta gráfica vamos a calcular el regulador y el inversor. Miremos acá otro ejemplo, el policristalino también de Jinko. También nos muestra cómo es esa garantía. Este es de 25 años. Nos muestra lo mismo que el otro. Acá nos dice que es policristalina esa célula, esa tecnología. Nos da también datos acá de radiación en condiciones ideales. Estamos hablando de 1000 vatios por metro cuadrado, mientras que en condiciones normales hacemos estos mismos cálculos, pero con 800 vatios por metro cuadrado. También tenemos en cuenta la temperatura, la nubosidad y la velocidad del viento. Entonces pueden ver que son datos que se repiten. No importa el fabricante y no importa la tecnología. Son datos que siempre vamos a necesitar. Acá tenemos el de capa fina. Ahí en el video que vimos estaba en
eficiencia entre el 11 y el 12%, algo así, 11-13%. Vea que este fabricante promete un 18.7%. Entonces, esto ya son empresas que de pronto son un poco más costosas. Entonces usted mira si le conviene o no comprar ese tipo de tecnología. Este también tiene una garantía lineal de 30 años y una garantía de producto de 12 años. Muy parecido al otro fabricante. Entonces acá nos cuentan eh, todas las características que tiene. Obviamente ellos cuentan lo que les conviene. Y acá tenemos los diferentes niveles de potencia para cada una de las referencias. Fíjese que siempre tenemos los mismos datos que son para nosotros muy importantes. Tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito. Nos muestran las características mecánicas. Y no más. Listo, entonces la idea es que vayan y miren estos ejemplos, yo se los voy a compartir y además pues busquen más información ahí por internet de lo que podamos encontrar en el mercado, de lo más común. Esto en el momento pues estos números no nos están diciendo nada, esto que les estoy contando, esto lo vamos a utilizar más adelante cuando hagamos el cálculo ya del sistema, pero hay que saber interpretar estos números, porque pues acá me dice, bueno, corriente de cortocircuito es de 2.55 amperios. Ahorita pues no tenemos contexto para decir si eso es alto o pequeño. Ya después cuando miremos a qué lo vamos a conectar, entonces ahí sí decimos está alta o está baja esa corriente. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta, algo más que añadir. No, profe, gracias. Listo, bien. Entonces, como pueden ver, es bastante información en corto tiempo. Ahorita pues estamos cansados del día a día, de las labores diarias. La idea es que usted vaya y revise esto ya con la mente fresca. Esa es la manera correcta uno de estudiar, con la mente fresca. Entonces vamos a llamar lista ya a las personas que vaya llamando, entonces se pueden retirar. Nos vemos el jueves. Gracias por la participación del día de hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Nos vemos el jueves sí, a la misma hora, a las 7. Antonio Bello. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Beltrán Oscar Manuel. ¿Sí está Oscar? Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. Armando Calderón. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. William Calderón. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. Richard Cancelado. Sí, señor, presente. Gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Gracias a usted. Camilo Javier Castellanos. Presente, buenas noches. Gracias. Wilmar Castro. Presente, profe, buenas noches, buen Buenas descanso. noches. Igualmente. Harold Chacón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Contreras. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Álvaro Cortés. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jorge Alberto Di Mate. Buenas noches, profe, presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alexis Durán. Presente, muchas gracias. Listo, gracias. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, profesor, muchas gracias. Gracias a usted. Juan Carlos González. Gracias por la clase, profesor. Buenas noches. Gracias a usted. Jason Leonardo González.
Gracias por la clase, profe. Muchas gracias. Listo, Jason, Buenas noches. gracias a usted. Luis Eduardo Guzmán. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Luis Eduardo Guzmán. Presente, profesor. Gracias. Raúl Profe. Julio. Señor. Profe, qué pena, sino que estaba recogiendo algo en la nevera y soy Oscar Beltrán, no escuché cuando me pasó. Listo, Qué Oscar. pena. Gracias. Raúl Julio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. Andrés Felipe Lozano. Buenas noches, profe, muchas gracias. Listo, gracias. Gustavo Adolfo Mejía. Presente, profe. Gracias, feliz noche. Listo, igualmente. Mauricio Méndez. Presente, profe, muchas gracias. Gracias a usted. Ricardo Augusto Mendieta. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profe. Muchas gracias por la clase. Listo. Gracias. Eddie Santiago Mercado. Michael Jonathan Montealegre. Michael, ¿sí está? Sí, señor, profe, presente. Muchas gracias. Feliz noche. Listo, igualmente. Fernando Mora. Profesor, buenas noches, presente. Listo, gracias. Me quedó la tuya. Luis Arsenio Patiño. Presente, profesor, muchísimas gracias. Que descanse, gracias por su tiempo. Listo, igualmente, gracias. Edgar Leonardo Poveda. Presente, profesor, muchas gracias. Gracias a usted, Dani Mauricio Kikazake. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. José David Ramírez. Profe, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Milton Reyes. Presente, profesor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a usted. Freddy Giovanni Rodríguez. Presente, profe, muchas gracias. Gracias, Freddy. José Miguel Rodríguez. Profe, buenas noches y muchas gracias, profe. Buenas noches, gracias a usted. Omar Yesid Salinas. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted. José Francisco Zamudio. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Listo, buenas noches. ¿Me faltó alguien por llamar? Profe, Adrián Herrera. No, ahí lo llamé, Adrián. Ah, listo, profe, de pronto no le puse cuidado. Buenas noches, muchas gracias. Listo, igualmente, gracias a usted. ¿Alguien más? Listo, nos vemos el jueves. Feliz descanso.